12:05 en toda la República Oriental del Uruguay. Estamos comunicados vía Zoom con el intendente departamental de Rocha, Alejo Umpierres. Intendente, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buenos días, Payares. Un gusto de estar en contacto con usted. Un saludo a toda la audiencia fernandina. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar hablando de temas turísticos, ¿no? ¿Cómo va la marcha de la temporada allí en Rocha? Mira, hubo una muy buena primera quincena. En la segunda quincena, obviamente, siempre comparada con la primera, hay una baja. De todas maneras, con una buena concurrencia, con un fenómeno muy particular de que hay una gran afluencia de gente los fines de semana y no ocurre lo mismo entre las semanas, que se vacía un poco más, pero había una buena concurrencia de todas maneras dentro de los marcos de expectativas. Debemos recordar que no hay turismo prácticamente extranjero. De Brasil no ha venido prácticamente nadie, muy pocos argentinos. Los argentinos que entran generalmente son los que van a Punta del Este, que no tienen problemas de valor del tipo de cambio ni ninguna limitación económica. Pero con el turismo interno, Rocha tiene una cadena de balnearios hermosísimos que de repente se manejan mejor con el turismo interno que otros lugares como Punta del Este, que es casi que dependiente del turismo extranjero. Aún así, no han tenido el movimiento esperado, intendente. No, la primera semana estuvo a full, los primeros 15 días estuvo a full, estuvo una gran asistencia. Después estamos esperando los números ahora para hablar con la Corporación Francesa de Turismo para ver cuál fue la evaluación de la segunda quincena y ver qué números de reserva tenemos para febrero, un mes que se va a mostrar más flojo. Sin perjuicio de ello, ahora venimos por la interbalnearia y hay una gran afluencia en los peajes rumbo al este. Umpierres, usted dijo que aspiraba a que la Pedrera sea el José Ignacio de ustedes. ¿Qué va a hacer para que esto se concrete? ¿En qué basa su idea? ¿Y el por qué? Y básicamente porque la Pedrera es un lugar maravilloso, geográficamente la naturaleza le dotó de un paisaje espectacular, un gran balcón al mar, es un casco antiguo de más de 100 años, fue prácticamente el primer balneario donde fueron los primeros bañistas rochenses, tiene casas de valor patrimonial, es, claro, un núcleo que por lo tanto no está pensado en una concepción. Bueno, tenemos allí un problema con la comunicación. El intendente obviamente se está desplazando, va por la ruta interbalnearia. Lo perdemos por momentos, intendente, lo perdemos seguramente, problema de la señal. Sí, ahí lo estamos escuchando. Bueno, no, te decía que la Pedrera es una joyita arquitectónica, una joyita paisajística y que tenemos que ordenarlo territorialmente, tener cuidado con las actividades que se habilitan en un casco urbano muy abigarrado y que obviamente tiene que ir en consonancia con esa idea de tener un lugar de descanso, de placer, y por eso es que nosotros tratamos de tomar medidas, especialmente en materia de carnaval, de no habilitar actividades de carnaval, porque perturban el normal desarrollo de la vida turística en el interior del balneario. Es una suerte de intentar redireccionar, reconvertir el turismo que frecuenta la Pedrera, no de hacer inversiones, o porque la idea es dejarlo como está, con ese casco antiguo, y dotarlo de un entorno que sea sumamente agradable y exclusivo. Exacto, tiene lugares para ensancharse rumbo a Santa Isabel y a Punta Rubia, lugares que a su vez han tomado un intenso ritmo de venta en los últimos tiempos y de valorización de sus terrenos, apareciendo buenas construcciones y con unas playas magníficas. O sea que hay una posibilidad de un desarrollo donde la Pedrera va a ser el eje central de todo ello. Intendente, infiero que va rumbo a alguna actividad oficial, va en su camioneta, va con el chofer, tenga cuidado que no le vayan a poner otra multa. Acá voy con el chofer y voy de acompañante. Lo que pasa que, bueno, esto pasó porque, por dos cosas. Primero, porque esto es una falla de SUSIBE, por la cual presentamos de alguna manera una queja, porque me imagino que le debe estar pasando a muchos conductores. No se cargan las multas en forma inmediata que se generan, se arman paquetes de multas, después estas se publican en el diario oficial, y si hay varias, y el plazo de extenso es mucho, como en el caso mío, me cayeron multas de agosto del 2020, cuando yo estaba al día de la patente, obviamente se genera un problema para la gente que es un monto difícil de pagar. A mí me tocó
más de $5.000 de multa a pagar, que ya lo cancelé. Pero esto es un tema a revisar, obviamente. Obviamente que lo otro es la parte de uno que hizo infracciones de tránsito, y es real, uno anda como loco. Yo hago 5.000, 6.000 kilómetros mensuales con agendas apretadas, y ello no es una excusa, obviamente, pero bueno, lo único que de estas cosas nos enteramos porque el titular del vehículo soy yo. Si viajara o utilizáramos vehículos municipales, nadie se hubiera enterado de nada, porque en el gobierno departamental de Rocha tomamos como medida de que ni el intendente, ni el secretario general, ni los directores generales de ninguna de las divisiones o departamentos del gobierno departamental tienen autos municipales a su disposición. Con eso logramos un ahorro muy importante de combustible, no tenemos vehículos oficiales paseando los fines de semana o parados en la puerta de los jerarcas de los distintos departamentos y divisiones, y eso significó un ahorro de 20% de combustible. Y obviamente quien tiene que dar el ejemplo soy yo, el intendente, y andar en su vehículo personal, porque sí es el mismo que le pido a los demás. Por lo tanto, a mí me cuesta 30, 40 mil pesos todos los meses de combustible, y lo hicimos como una medida de austeridad. Al contribuyente hay que respetarlo, hay que cuidarle el dinero, y que era de una de las tantas cosas que uno como privado se quejaba siempre cuando estaba fuera del gobierno, era del mal uso de los vehículos públicos. Entonces, bueno, si queremos cambiar tenemos que demostrarlo con actitudes, y desde nuestro punto de vista, obviamente sin cuestionar a nadie, porque en definitiva es legal utilizar los vehículos estatales para el desarrollo de la actividad y que te pague el combustible del Estado. Pero bueno, nosotros quisimos hacer una contribución de hacer algo diferente para ayudar a la comuna, también en esa cosa que es ajustarse el cinturón entre todos, porque estamos pasando una pandemia y nos parece que en esto, cuando uno le pide esfuerzo a los contribuyentes, también debemos los gobernantes dar ejemplo. Está claro, y mientras veo ahí por la ventanilla, creo que pasaron la Atlántida, no rumbo al este, si no vi mal. Intendente, Yo bien, yo bien. De todas maneras, ¿las multas existieron? ¿Son todas por exceso de velocidad? Sí, son todas por exceso de velocidad. Lo que pasa es que en este momento, por ejemplo, vengo en un radar que si pasas de 50 kilómetros, es un radar con el que va moviendo, te va tomando la velocidad. Obviamente voy a 70 y genera una multa. No es que uno ande a 150, pero es que tiene los que ir a límites 50 realmente... ahí. Claro, obvio, obvio. Por eso te digo, a veces hasta un replanteo que muchas veces se debe dar la discusión, y más ahora que uno es gobernante y le duele carne propia, Claro, lo que ni le que duele a hablar. la gente, ¿no? Ni que hablar, ni que hablar. Es que las multas por exceso de velocidad deben estar pautadas, además no con un fin recaudatorio de ponerte un radar cada 5 kilómetros. Yo miré las multas que tenía y en 21 minutos cometí 3 multas, pasé 3 radares, y obviamente en el mismo viaje y a la misma velocidad. Esas son las cosas que obviamente a veces hacen replantear digamos, la justicia o no de usar una cosa para educar y otra cosa para recaudar. Intendente, usted, para cambiar de tema, porque hablé del tema de las multas porque justo nos atiende en la camioneta y se dio perfecto, calzaba justo como para hacer referencia al tema, pero bueno, usted ya ha hablado largo y tendido al respecto. Quiero hablar del tema de la ley de urgente consideración, porque usted preside la Comisión de Defensa de la LUC y bueno, ya empezó una campaña rumbo al 27 de marzo defendiendo esta ley que está vigente hace un año y medio, que bueno, no ha tenido mayores consecuencias al lado de lo que se había anunciado, etcétera. Un poco por ahí pasa el argumento de defensa de la ley de urgente consideración. Del otro lado tiene en la oposición a un designado Esteban Valenti, que será el encargado de prensa y comunicaciones de la campaña por el sí. ¿Cómo va a encarar el gobierno o el Partido Nacional esta campaña para defender la LUC? Nosotros de 2 puntos de vista. Uno, primero, obviamente, va a haber una campaña publicitaria increyendo a medida que vaya pasando el tiempo. Va a haber una campaña de información y después va a terminar en un cuerpo a cuerpo, puerta a puerta, donde reproduciremos el esquema de las elecciones departamentales. Acá el partido, estamos arrancando en el día de mañana una gira nacional por 300 localidades que vamos a estar recorriendo, pero obviamente lo hace el Partido Nacional, pero después, cuando esto termine, que va a terminar exactamente cuando termine Carnaval, después tiene que venir la otra parte del proceso, que es todas las agrupaciones del Partido Nacional y de todos los sectores de la coalición tienen que salir a trillar para arriba y para abajo, especial énfasis a Montevideo y Canelones, donde nos hemos, hecho una organización especial a través de lo que es la departamental de Canelones y la departamental de Montevideo, que está haciendo un trabajo muy importante, con actividades prácticamente a diario
a partir del mes de marzo, y con Canelones, que dividió el departamento en 7 microrregiones para poder trabajar los distintos ejes de un departamento densamente poblado y con una multiplicidad de localidades. Pero acá obviamente que hay una campaña de información, porque estamos aburridos de la campaña de la mentira, que se privatiza la educación, que viene el gatillo fácil, que hay el desalojo express y la gente parece que en masa desalojada de sus casas a las calles, que vamos a privatizar la educación, que se va a fundir Antel, que se va a eliminar ANCAP, y todo eso es un conjunto de mentiras que no se sostienen. Tanto no se sostienen que el propio Valente nos ha dicho que la campaña en realidad no debiera ser sobre los 135 artículos que pretenden impugnar, sino de las consecuencias futuras del plebiscito, de lo que pasaría en el país si llega a ganar el no. O sea, es hacer futurismo. Y por supuesto, en ese futurismo, para la visión de la oposición, es todo un caos. Es el tsunami, más el apocalipsis, más el Armagedón. Y eso es poco serio realmente. Hoy tuvimos un debate con el ex senador Michelini, abriendo la serie de debates, y bueno, se llegó a decir de que en realidad la policía estaba contenida y el gatillo fácil iba a empezar el 27 de marzo. Es poco serio manejar ese tipo de argumentos, porque la policía ha actuado correctamente, hay menos delincuentes abatidos que en el pasado, sin perjuicio de haber más delincuentes detenidos, haber 31.000 delitos menos, entre ellos 6.000 rapiñas menos, o sea, 6.000 uruguayos que no tuvieron un revólver en la cabeza o un cuchillo en la garganta. Y esos no son números, son personas detrás de cada número. Son situaciones de vida, zozobras que no se pasaron, vidas que no se perdieron, lesiones que no existieron. Entonces, nosotros creemos que todavía, lo hemos pedido especialmente, lo pedimos en el debate hoy, díganos 3, 4 cosas en las que la LUC haya perjudicado a la gente en estos casi 2 años de vigencia. Es imposible señalar nada. Entonces, por eso mismo hablan de un pseudo-futurismo. Yo creo que el Uruguay tiene que pensar que ha tenido un gobierno serio, un gobierno responsable, un gobierno que se puso al hombro el Uruguay en el peor momento de los últimos 100 años del Uruguay, en una pandemia universal donde no sabíamos qué iba a pasar, y que además no solamente fue efectivo en la parte sanitaria, que es un ejemplo a nivel mundial, sino que además manejó, como decía el presidente de la República, las perillas de la economía para mantener los motores encendidos, y los motores se mantuvieron encendidos. Por ello hoy podemos decir que estamos saliendo de la pandemia, hay 42.000 puestos de trabajo creados el año pasado, Uruguay por primera vez en la historia superó exportaciones por más de 11.000 millones de dólares, en un récord histórico. Hay inversiones en la COMAP esperando los beneficios tributarios por 3.250 millones de dólares que van a crear 8.500 puestos de trabajo este año. O sea, el país viene recuperándose y no podemos andar en jugadas de trancadillas políticas donde el Frente Amplio en definitiva lo que está intentando hacer es desconocer un resultado electoral y desconocer aparte lo que la gente votó, porque la ley de urgente consideración no es una ley oculta ni escondida, sino que fue parte central de la campaña de Luis Lacalle Pou a la presidencia y de la coalición en su programa de gobierno. Acá no hay nada escondido, se hizo todo, se debatió en el Parlamento en 4 instancias. Primero se presentó el proyecto, después se modificó dentro de la coalición, después se modificó en la Cámara de Diputados y después se modificó en el Senado. O sea, hubo una LUC 4.0. Nunca se vio una ley tan democrática en Uruguay. Se habla de que fueron 90 días. Bueno, el presupuesto nacional que rige los 5 años de un gobierno tiene el mismo plazo para trabajarse, y a veces, lo vimos en el presupuesto de Mujica, llegó a tener más de 700 artículos y esta ley tuvo 400. O sea, no hay ninguna pérdida de calidad democrática como no la hubo en los presupuestos de Tabaré Vázquez, de más de 500 artículos, de Mujica de más de 700. Intendente, ¿dónde entiende usted que está el límite entre lo que se puede y lo que no se puede en cuanto a la campaña, ¿verdad? Porque, bueno, se tiñe todo de política. Acá en Uruguay tendemos a politizar absolutamente todo. Hasta el plato de comida que tenemos en la mesa le encontramos el perfil político, ¿no? Pero en el carnaval se había hablado de que iban a salir con pancartas votando por el sí. En definitiva, hubo un acuerdo, no sé entre quiénes, pero aparentemente en el carnaval no va a haber temas alusivos a la LUC. Y el otro día, en el departamento de Rocha, el cantante, el artista Gerardo Nieto, en un show hizo una arenga a votar por el sí. Usted le respondió en Twitter. ¿Dónde entiende usted que está el límite? Porque uno puede decir, bueno, es una expresión popular,
se puede de repente, que se sabe, él es confeso militante de izquierda, que de repente pueda en un show manifestarse a favor del sí o de repente a favor del no. ¿Dónde entiende usted que debe estar el límite? Yo creo que el arte, para hacer arte, debe respetar y mantener una distancia con el poder. Cuando se pega el arte o la cultura, el poder se contamina, y se contamina para mal. Terminan siendo obsecuentes, terminan recibiendo prebendas del poder que los callan, que fue lo que pasó durante 15 años con las purgas. En Uruguay se ha convertido en una suerte de comité ambulante del Frente Amplio, expropiando aparte lo que es una cosa de cultura popular que le perteneció a todos los uruguayos. La expropió la izquierda uruguaya, una expresión cultural de todo el Uruguay, y creo que ha empobrecido un espectáculo que ha corrido a la mitad de la gente que iba antes a escucharlo, porque hoy si no eres del Frente Amplio, no podrías ir porque te vas a exponer simplemente a escuchar a vituperios, agresiones, críticas permanentes a quienes tú eventualmente son parte de tu preferencia política. Y una cosa es la sátira y una cosa es la crítica del poder, pero nos gustaría verla con equidad, no 95-5. Fue históricamente así, ¿no? ¿Qué opina de Esteban Valenti como responsable de comunicación y publicidad de la campaña por el sí? Yo creo que es el principal defensor del no. Afortunadamente nos evita tener que dar muchísimos argumentos y es la demostración de una campaña que no sabe cómo encararse y a dónde va. Nosotros hemos dicho claramente, el camino de la LUC en el gobierno de coalición fue claro, fue parte de una promesa electoral, fue parte de un trabajo de campaña, fue parte de un proceso de debate. Ahora, ¿cómo se construye la oposición a la LUC? Es un proceso errático. No quiso impugnarle el Frente Amplio, ni el propio Valenti. Empezaron los sindicatos, después terminó sumándose el Frente empujado por los sindicatos. Se tuvieron 5 meses discutiendo qué artículos iban a impugnar. Terminaron en la más grande contradicción, dando artículos que ellos mismos votaron por la presión corporativa de los sindicatos que tuvo el Frente como fuerza política. Y después de eso, obviamente, escuchamos algunas de las razones más claras por las cuales hay que apoyar la LUC de boca de Valenti. Primero, es un error estratégico hacer campaña contra la LUC en términos de oposición global, porque es desconocer el resultado electoral, es reconocer el derecho a gobernar de un partido. Los plebiscitos en el pasado eran por una temática concreta, o eran por ANCAP, o eran por el marco regulatorio eléctrico y de comunicaciones del Estado, o eran por empresas públicas. Esto fue al barrer una especie de ametralladora para que un gobierno no gobierne. O sea, la gente lo eligió para gobernar. Lo que debe esperarse de la gente es, bueno, déjenlos gobernar. Y en 5 años, al final del periodo, los evaluamos, pero no tratar de ganar en la liga lo que se perdió en la cancha. Y por otra parte, creo que además el gobierno ha dado pruebas sobradas de seriedad, de trabajo con conciencia, de equipo, de ponerse el país al hombro en los momentos más jodidos, de haber invertido 1.876 millones de dólares en asistencia social a través del Fondo Coronavirus que pagaron hasta los funcionarios públicos y que se ha rendido cuenta del uso de ellos, que han ido más de 400 millones de dólares al área del MIDE para sostener políticas sociales que implicaron que la pobreza, a pesar de la pandemia, se bajó en casi 50.000 personas y que la noticia más buena dentro de todo lo malo que significa una pandemia y los márgenes de pobreza es que la pobreza infantil, donde el sector de pobreza más dura, bajó un 5,5% de 21 a 16. Esto es una buena noticia. Esas cosas deberían alegrarnos, más que cuestionar números, igual que la baja de delito general. Y ni que hablar lo que significa el aspecto educativo de tratar de reforzar las comunidades educativas, de darle a las comunidades de los propios liceos, descentralizando el funcionamiento demasiado rígido, quitar poder sin perjuicio de que siguen los sindicatos representados en la educación, porque el CODICEN sigue estando, 2 de los 5 miembros son designados por la estructura sindical, pero lo que no puede existir es un poder de veto, lo que no puede existir es lo que pasó ayer, ocupando liceos para que docentes no puedan elegir horas, y eso es parte también de la LUC, es de la libertad del trabajo y la libertad del que no quiere trabajar. O sea, ese es el equilibrio de derechos que también logramos a través de capítulos que se impugnan, como es la ocupación de medios de trabajo, de lugares de trabajo, y la posibilidad de aquellos que no quieren hacer la huelga que puedan trabajar. Y eso está consagrado por la OIT.
no por ningún gobierno de coalición que se le ocurrió la idea. Esa es la formulación que aprobó la OIT y la trasladamos a la LUC. Y ni que hablar de los piquetes, que lo que hicimos fue pasar a texto legal un decreto de Tabaré Vázquez de 2017, donde prohibía los piquetes que interceptaran o impidieran la circulación. Alejo Umpierres, intendente de Rocha, primero que nada le agradezco mucho por su tiempo. Segundo, si seguimos charlando ya debe estar cerca de Punta del Este. Se da una pasadita por el canal y podemos terminar la entrevista en vivo. Pero bueno, va a quedar para otro día si le parece bien. Le mando un gran abrazo y hasta pronto. Muchas gracias por el convite, la invitación y por este tiempo. Un abrazo y salud. Gracias, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, quería hablar del tema del carnaval con el intendente de Rocha, que hay allí medio un lío porque no va a financiar, va a haber desfile, no va a financiar ni tablados ni murgas la intendencia de Rocha, a lo cual, bueno, los conjuntos carnavaleros en Rocha dijeron no vamos a participar de los desfiles que organice la intendencia de Rocha porque no nos apoyan. El intendente, el argumento que da es decir, bueno, eso discrimina porque a la Liga Rochense de Fútbol no le ponemos plata, a una cantidad, nombró 4 o 5 aspectos de la cultura, del arte popular de Rocha que no reciben plata. Entonces, ¿por qué vamos a estar? Porque es ir a pescar en una pecera o algo así, ¿no? O es ir a ordeñar la vaca con la vaca atada, decía el intendente, qué bárbaro. Los grupos de Rocha, las agrupaciones, la intendencia les paga, ellos van, se presentan y cobran. Dice el intendente que los espectáculos los debe pagar la gente, no el Estado. Y por eso dijo, cortamos todo, no apoyamos ni murgas, ni tablados, ni tampoco ninguna expresión artística como no la apoyamos. Sí el tema de los desfiles que habrá, pero bueno, nos quedó pendiente ese tema. Y el tema de los casamientos, fue el primero en casar, el intendente de Rocha, casar con ese, al amparo de un artículo de la ley de presupuesto que habilita a los intendentes, a los alcaldes y a otros jerarcas a poder hacer casamientos. Ya lo hizo Antía, ya lo hizo el intendente de Florida, el alcalde de San Carlos, entre otros. 12:17, pausa y volvemos.